Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a continuar con estos ejercicios de lógica de programación. Y bueno, el día de hoy tenemos este ejercicio, el cual consiste en invertir el contenido de un array. Bien, por acá tenemos la descripción que nos dice, dado un array de números enteros, el cual pues ya tenemos por acá, nos dice implementar el código necesario para invertir el contenido del mismo. En primera instancia, nosotros pudiéramos resolver esto tal que array nums.reverse. Ok, y por acá nos vamos a venir, vamos a decir Ruby y vamos a decir reverse array. Ok, y bueno, ahí tenemos ya el array invertido y prácticamente ahí ya resolvimos el problema. Pero bueno, la idea no es resolver esto de esta manera. Si bien es cierto que reverse pues hace exactamente lo mismo, pues bueno, no lo vamos a hacer así porque la idea es implementar nuestra lógica para poder llegar a la solución. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una variable, por acá la vamos a llamar array_nums_len, que esto va a ser igual al tamaño del array. ¿Okay? Bueno, no exactamente al tamaño del array, sino al número máximo de índices del array. Es decir, array_nums.size, que sabemos que size pues es el número total de elementos que contiene el array, es decir, 10 elementos. En este caso es 2, 4, 6, 8, 10 elementos. ¿Ok? Es un array de 10 elementos. Pero como es un array, pues va desde 0 hasta n-1, es decir, de 0 a 9 en este caso. Entonces, simplemente array.size que me regresa 10 menos 1, ¿ok? Que sería 9. Entonces, array_nums_len pues es igual a 9, en pocas palabras. Bien, entonces vamos a crear un ciclo for. Vamos a crear la variable iterativa i y lo vamos a iterar sobre el rango desde 0 hasta array_nums_len. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Acá simplemente vamos a crear una variable auxiliar que va a almacenar el elemento en la posición de i, ¿ok? No el primer elemento, no el último elemento, sino el elemento actual en esa posición, ¿ok? Y después el elemento en esa posición actual va a ser igual al elemento que se encuentra en la posición, ¿ok? ¿Qué posición? Bueno, acá vamos a decirle array_nums_len menos el valor de i, ¿ok? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, array_nums_len, que vale 9, ¿ok? En este caso estaremos hablando del valor 100. Le vamos a restar lo que valga y en ese momento, ¿ok? Por ejemplo, la primera vuelta, pues i vale 0, entonces 9 menos 0, estaremos hablando de 9. Entonces decimos que el elemento actual en la posición de i, que es la posición 0, es decir, esta, va a ser igual al elemento que se encuentra en la posición 9 menos 0, 9, que estaríamos hablando del 100. Entonces se cambia el valor, ¿ok? Ahora el valor en la posición 0 vale 100, pero ¿qué pasa con este? ¿Se pierde? No, porque por eso tenemos el valor, la variable auxiliar. Y simplemente vamos a decir que el elemento en esta posición va a ser igual a lo que vale auxiliar. Es un simple cambio de variable, simplemente la lógica está aquí en utilizar esto como posición. Es decir, el último índice, ¿ok? O el último valor del índice, o el índice del último elemento, que en este caso es array_nums_len, menos el valor actual de mi variable i. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso de la posición 1, que sería el valor de 34, ¿ok? Auxiliar almaceno el valor de 34, y en esta posición, ¿ok? Es decir, la posición 1 va a ser igual a el elemento en la posición array_nums_len menos i, es decir, 9 menos 1, 8, que estaremos hablando del número 88. Entonces, en la posición 1 se va a almacenar el valor de 88 y, bueno, el valor 34 no lo perdemos porque lo tenemos en la variable auxiliar. Entonces, en esa posición, es decir, la posición 8, esta de acá, pues va a ser el valor que contenga auxiliar, que sería el valor 34. Es un poco confuso tal vez explicarlo de esta manera, a lo mejor lo expliqué muy rápido, no lo sé. Espero que haya quedado claro esta explicación. Pero vamos a ver qué es lo que nos arroja esto como resultado. Si yo ejecuto nuevamente, pues analizando vemos que nos está imprimiendo el mismo array.
Es decir, no hizo nada. Pues bueno, sí hizo, incluso hizo de más, porque bueno, estamos iterando sobre todo el array. Ok, vamos a analizarlo. El 21 se intercambia con el 100, el 34 con el 88, el 2 se intercambia con el 53, el 13 con el 9 y el 54 con el 12. Ok, pero recordemos, estamos llegando hasta esta posición. Ok, llegando a la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, que es el valor 54, se intercambia con el 12. ¿Qué pasa si avanzo a la siguiente posición, que sería la posición 5? Ok, entonces, basándonos en nuestro ciclo for, la lógica que estamos implementando dentro del ciclo for, decimos que auxiliar va a valer lo que contenga el array en esa posición de i, es decir, en esta posición que ahora contendría el valor de 54. Incluso vamos a hacer algo. Vamos a crear esto nuevamente, pero vamos a decir 100. Bueno, por acá lo tenemos ya, ¿no? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Bien, así sería el array invertido. Entonces, estamos en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en esta posición. Bien, auxiliar vale 54. Y entonces, en esa misma posición, ok, en la posición 5, va a ser igual a lo que haya, al elemento que esté en la posición array_nums_len, que es 9 menos i, que vale 5. Entonces, 9 menos 5 es 4. La posición 4 es el 12. Entonces, en la posición 5 se va a almacenar el 12 nuevamente y en la posición 4 se va a almacenar lo que valga auxiliar, que en este caso auxiliar tiene el valor de 54 y se vuelven a intercambiar. Avanzamos a la siguiente posición, ¿ok? Y ahora auxiliar vale 13. Ahora, en esta misma posición va a ser igual, o vamos a asignarle el valor que esté en la posición array_nums_len menos i, que es decir, 9 menos 6, 3. La posición 0, 1, 2, 3, pues es el 9. Se intercambia nuevamente y ahora esa misma posición, la posición 3, es igual a lo que valga auxiliar, que en este caso sería el 13 nuevamente. Entonces estamos viendo que cuando pasamos de la mitad del array, volvemos a las posiciones o a los valores originales, ¿ok? Entonces, lo que hace es, primero, al llegar a la mitad, se invierte completamente el array, pero pasada la mitad, pues regresa a su valor original. Entonces, esto simplemente se soluciona recorriendo hasta la mitad del array, ¿ok? En este caso, no exactamente la mitad, bueno, no lo confundan con la mitad del array, ¿ok? Porque son 10 elementos, la mitad sería 5. No, estamos hablando de los índices, ¿ok? Entonces, el número total de índices es 9. La mitad sería 4.5, pero como estamos hablando de números enteros, sería 4. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Llegada a esta posición, ya no necesito seguir avanzando porque, pues bueno, este se va a intercambiar con este. Y si vimos que si lo seguimos avanzando, pues van a volverse a intercambiar los valores. Bien, entonces tenemos que obtener el número máximo de índices y eso dividirlo entre 2. ¿Ok? E iterar pues sobre esa, digamos, esa mitad de índices. La lógica es exactamente la misma. Y por acá si volvemos a ejecutar, pues vemos que nos está devolviendo exactamente el mismo resultado que si utilizamos el método reverse. Bien, ¿y qué pasa si, bueno, en este caso tengo 10 elementos, qué pasa si tengo 9 elementos únicamente? Pues bueno, pasa exactamente lo mismo. En este caso, el elemento pues 100 ya no existe, entonces va el 88, se va a intercambiar con el 21, el 53 con el 34, el 9 se intercambia con el 13. De hecho, bueno, no, el 9 se intercambia con el 2, el 12 con el 13 y bueno, el 54 pues queda en la misma posición porque pues es el elemento medio. Bien, y ahora, ¿qué pasa si tengo un string? Hola, esto es una cadena. Ok, vamos a ejecutarlo y vemos que pasa exactamente lo mismo. Incluso si por acá decimos parraynums.reverse,
pues vemos exactamente el mismo resultado, tanto como lo estamos haciendo nosotros, tanto lo que nos devuelve el método de reverse. Bien, entonces, esto es una manera o una solución en la que nosotros podemos invertir un array o un string. ¿Qué pasa si tengo números? Pues bueno, esto no es bueno, un número no es algo que nosotros podamos iterar a menos que lo tengamos dentro de lo dicho, un string o un array. Y bueno, como lo había reiterado en videos anteriores, es importante saber cómo es que trabajan los métodos que estamos utilizando. Si bien es cierto que reverse nos resuelve la vida bueno, estas funciones que nos ayudan a codificar de alguna manera más rápido o a terminar un proyecto más rápido, pues bueno, hay que saber qué es lo que está pasando por dentro, cómo funciona esa función o ese método que nos otorga el propio lenguaje de programación. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que el método reverse implemente exactamente esto, ¿ok? Pero podría ser una aproximación. Bien, ya sabemos cómo invertir el contenido de un array o de una cadena. Simplemente, pues, si es que llegásemos a saber cómo funciona internamente el método reverse, pues bueno, ya tenemos una base, por lo que no creo que sea tan complicado saber o entender cómo es que funciona el método reverse. Bien, pero de nuevo, es importante saber qué es lo que está haciendo una función internamente, porque podríamos utilizar una función, pero esa función, en vez de mejorar el rendimiento de nuestra aplicación, puede que lo empeore, porque sí, al momento de codificarlo, pues terminamos de alguna manera más rápido, pero eso nos puede traer consecuencias en cuanto al costo de rendimiento de nuestra aplicación. Entonces, es importante saber qué funciones utilizar, cuándo utilizarlas y cuáles no, ¿ok? No deberíamos utilizar. Entonces, pues bueno, sin más que decir, espero que haya quedado claro cómo invertimos el contenido de un array. Así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.